Ondas del Meta presenta folios de economía. La inflación en Colombia está al 6,12% y descenso al 4,4% en agosto de 2024. Conocidas las cifras de cuál fue la inflación en el mes de agosto, cifras que se conocieron el 6 de septiembre por parte del DANE, nos muestra la entidad estadística que en general los gastos subieron con el 6,12%, mientras que el año pasado subían con el 11,43%, y sigue una tendencia a la baja de alzas que en comparación con el año pasado no son las mismas, suelen ser un poco más bajas, pero aún así sigue habiendo incrementos del 6,12% en general en los gastos. Es decir, que si tenemos 1.000 pesos y aumentan el 6%, aumentan 1.060 pesos aproximadamente, mientras que el año pasado subían alrededor de 1.110 pesos, y alrededor del 11% de tener 1.000 pesos, y que eso pues fuera en proporción a lo que valen gastos, bienes y servicios. En los niveles de ingreso, los gastos bajaron en los pobres mes a mes con menos el 0,06%, en los vulnerables menos 0,07%, en la clase media menos 0,01%, en los ingresos altos subieron con el 0,08%. Por su parte, la estructura de la canasta por clasificación en cuanto a los servicios en promedio con el 0,28% aumentaron, alzas alrededor del 0,09% los semidurables. En cambio, los no durables con menos el 0,35% y los durables con menos 0,46%, bajan los precios significativamente. Eh, en algunos niveles de ingresos, como lo mencionábamos, por lo menos en la clase media, bajaron el 0,01%, aunque no es significativo estadísticamente. Sí empezamos ya a notar de que hay más oferta en el mercado, y al existir más oferta, lo que tenemos es, digámoslo así, que hay más variedad. Entonces pues el equilibrio de los precios eh, en cuanto a tomar tendencias alcistas aceleradas se frenan o se detienen, y empieza a haber como da una disposición en el mercado que empieza a buscar un equilibrio, que la variación mensual esté al 0,00%, es decir, que se logró un equilibrio en los precios, lo cual en la distribución o en los que hay, eh, de los que suben y los que bajan, se genera ese equilibrio. Pero para entender un poco por qué han bajado los precios, también tenemos que observar cómo fue los precios al productor, los cuales tuvieron una disminución del 1,13%, lo que vale producir, el 1,13% en la variación mensual, mientras que aumentan en el corrido del año con el 2,77%, y en comparación con el año pasado aumentan el 1,28%, mientras que el año pasado bajaban menos el 2,72%, y en el corrido del año bajaban el menos 4,50%. Esta bajada de la inflación anual del año pasado, que fue del 2,72% en los precios del productor, o lo que vale producir, pues significativamente aumenta este año el 1,28%. Y los precios empiezan a no incrementar de manera como, digámoslo así, incontrolable, porque también se da que los precios al productor empiezan también a encontrar un equilibrio. En la variación mensual disminuyó lo que vale producir en agricultura y pesca con menos 3,43%, mientras que en la minería disminuyeron los costos de producir todo lo que tiene que ver con minería, petróleo y demás, el menos 3,50%. Aumentaron mes a mes lo que fue la industria, los costos de producciones industriales con el 0,19%. Muy diferente a las variaciones anuales, donde notamos es una reducción en la minería alrededor del 9,08%, menos 9,08% que dejaron de costar o de valer la producción, mientras que en agricultura y pesca anualmente aumentan al 7,28%, la industria al 2,22%.
Lo que encontramos en las divisiones de gasto es de que los restaurantes y hoteles siguen aumentando con el 0,31%, el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentan al 0,30%, las bebidas alcohólicas, el tabaco aumentan con el 0,22%, bajan de precio la recreación y cultura con el 0,22%, la información y la comunicación con el 0,40%, bebidas y alimentos, bebidas no alcohólicas y alimentos, el 0,68% bajaron de precio. Ahí encontramos, por ejemplo, que en lo que bajó de precio, principalmente los plátanos en los alimentos bajaron el 5,47%, menos 5,47% bajaron las zanahorias menos 9,43%, dejaron de valer menos 9,43%, tomate de árbol bajó el menos 7,88%. Y así mismo, pues por eso bajaron todos los alimentos y bebidas no alcohólicas. También bajaron pues la información y la comunicación el menos 6,54%. Eh, perdón, la información y comunicación bajaron con el 0,40%. Los equipos de telefonía móviles y similares y reparación bajaron menos 6,54%. Los aparatos de procesamiento de información y hardware bajaron el 4,93%. En cuanto fue la variación mensual del 2024, menos 4,93% lo que es la información y hardware en la variación mensual del 2024. La recreación y cultura, lo que más bajaron fueron los planes turísticos, con menos 1,44%. Hay que entender que julio no es un mes turístico. Y lo que fue los alimentos para mascotas, menos 0,60%, y artículos para escribir, menos 0,08% bajaron de precio. Esto, entendida la inflación, las ponderaciones, cuando los alimentos del total que la persona tiene en su bolsillo o lo que puede llegar a tener por ingresos en un mes o en un año, es más o menos el 15,05% de casi que una cuarta parte de lo que tiene de ingresos. Entonces, cuando baja la inflación en alimentos, pues es más significativa por ponderación que bajen, y por lo tanto, pues en general, pues notamos que los incrementos no van al más del 6,12%, por ejemplo, en la variación anual. Y en la variación mensual, por supuesto, al 0,00%, porque se equilibran con estas alzas, que estas alzas tampoco, lo que sí es más significativo es alojamiento, agua, electricidad y gas. En las ponderaciones, que esa es la ponderación, es el 33,12%. Entonces hay más de una cuarta parte del 100% va para lo que es servicios y alojamiento. Y ahí lo que más se tuvo aumentos significativos mmm, eh, fue en el gas con el 1,10%, el alcantarillado el 0,85% y la electricidad que aumentó el 0,82%, que son incrementos significativos y que también probablemente pues impacten y también den esa inflación que está al 6,12%, pero mensualmente al 0,00%. Eso también pues ahí hay en ese consolidado. Lo que notamos es de que en la anual, por ejemplo, alojamiento, agua, electricidad, el año pasado aumentaban al 7,97% y este año al 8,73%. Tenemos un incremento casi que de una unidad porcentual de más en servicios públicos en comparación con la variación anual del año pasado, que estaban aumentando al 7,97%. Aquí de pronto, por eso tenemos una inflación que está alrededor del 6, de 6,12, y también se va pues a servicios públicos un poco en la variación anual. Y por otra parte el transporte, aunque el año pasado subió al 18,59%, este año el transporte sube con el 6,06%, donde encontramos pues incrementos a los peajes, a los combustibles y demás, y que se expresan en este promedio del 6,06%. La educación sube al 10,60% y el año pasado subió al 10,17% en la variación anual. Tenemos un salario mínimo que está, si bien recuerdo, alrededor del 12%. Entonces, sigue siendo un poco menor lo que es
el aumento en la educación a diferencia pues, de lo que viene a ser el salario mínimo, que fue en el 12%. Entonces, pues, la educación, si subiera al 10,60% es un poco menos, pero también, aunque impacta en lo que es en la ponderación, en lo que es esos gastos que puede llegar a tener la persona, esos ingresos, puede ser representativo en un 4,41%. Ahí también notamos incrementos casi que alrededor del 10, como lo mencionábamos. En las ciudades con variaciones negativas de precios mensual, en la variación mensual, encontramos Villavicencio que está al 0,38%, en Tuja al 0,60%, es decir, que los gastos mensuales hay más que los que bajaron, que los que subieron, y en este promedio en total, pues lo que nos muestra es de que han disminuido ahora sí los gastos. Cuando están en negativo bajan, mientras que en positivo siguen aumentando, pero en comparación con el año pasado no están aumentando igual. Por ejemplo, en lo corrido del año en Villavicencio, los aumentos son alrededor del 3,31%, mientras que en la variación anual son alrededor del 4,4%. Los incrementos o las alzas siguen presentándose en lo corrido del año y en comparación con el año pasado el 4,40 o 4%. El año pasado teníamos incrementos alrededor del 9,85% y en lo corrido, en lo que iba, alrededor del 6,07%, mientras que mensualmente bajan, en comparación con el mes pasado, bajan el 0,38%. Los gastos el año pasado subieron al 59%. La ciudad cada vez más se aleja del fenómeno inflacionario. Esto se ha debido, los gastos del transporte han aumentado el 0,70%, la salud el 0,22% y los restaurantes y hoteles el 0,13%. Aunque el transporte representativo en nivel de ponderación, alrededor de un 12,93% de lo que dispone una persona en sus ingresos van para, del 100%, ese 12% va para transporte. Ahí aumentaron los peajes el 3,52%. En la ciudad de Villavicencio, en promedio con el transporte urbano, aumentó el 2,48%, las llantas y neumáticos y rines para vehículos el 1,12%. No se nota el incremento de combustibles porque aumentó más el transporte urbano y también los peajes, también se debe como a la anticipación del incremento de la CPM. Ya se veía que los transportadores preferían aumentarle desde antes para el incremento que se viene, al parecer, y también de pronto pues por mayores mantenimiento y también costos, aumentó con el 1,12% llantas y neumáticos para rines y vehículos. En Villavicencio, lo que es la salud, que aumentó con el 0,22%, ahí lo que fue la consulta médica, médico particular aumentó el 0,82%, elementos e implementos médicos aumentó el 0,81%, restaurantes y hoteles aumentó con el 0,13%. En cuanto a estos, bebidas, tinto, café con leche, chocolate, té con el 1%, gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro el 0,96%, servicio de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales con el 0,40% incrementaron. Bajaron de precio, menos el 1,80% con estos alimentos y bebidas, entre los que están las moras con menos 26,28%, las papas bajaron con el 14,36%, la cebolla con el 12,12%, las hortalizas y legumbres frescas con menos el 9,06%, arracacha, ñame y otros tubérculos bajaron de precios menos 6,51%. Por su parte, la información y comunicación menos 0,38%, equipos de telefonía móvil similares y reparación bajaron con el menos 5,74%. En cuanto al alojamiento, la electricidad bajó con el menos 3,89%, el aseo bajó con menos 1,85% y el arrendamiento efectivo en cambio subió con el 0,10%. Visto históricamente la inflación y la inflación como está en Colombia, retrocediéndonos un poco a cómo iniciamos, que esté al 6,12%, mientras que el año pasado estaba al 11,43%. La inflación se ha venido corrigiendo, pero también hay que entender de que el país ha pasado por ciertas situaciones que más o menos nos permite concluir hacia dónde va la inflación. La meta del Banco de la República es que esté alrededor del 3%. Cuando la economía ha funcionado normal o sin estas alteraciones, tanto por emergencias por salud pública, suele estar al 4,25%, la tasa de interés al 4,5%, y asimismo también encontramos
que la inflación está alrededor del 3,9, 4. En el 2019, por ejemplo, empezó el año casi que al 3,9 y llegó al 4. Eh, y si retrocedemos lo mismo, la inflación en el 2017 llegó a estar al 5 más o menos, casi que al 6, bajó al 5, al 4, al 4,5. Entonces notamos como un retorno a la normalidad y que la economía como está funcionando va a corregir la inflación o la ha venido corrigiendo. Estamos saliendo del fenómeno inflacionario y ese fenómeno inflacionario cuando el año pasado llegó a estar en marzo de 2023 al 13,34%, pues ahora estamos al 6,12%. Y el país ha tenido diferentes afectaciones o diferentes situaciones que nos permiten ver el futuro y qué probabilidad no solo de repetirse, sino cómo se comportaría la economía. Sabemos que cuando hay un paro camionero más un fenómeno del niño, como fue en el 2016, que fue un paro camionero prolongado o de los transportadores prolongado, los precios llegaron a estar casi que alrededor del 8, del 9, del 10 por una afectación climática y una afectación en los transportes. Lo que fue dignidad agropecuaria y el tema de unos paros campesinos hacia el 2011 y 2012 llegó a causar una inflación alrededor del 5, casi que el 5,5, esas afectaciones de orden público, mientras que la pandemia llegó a bajar los precios incluso al 1 o al 2 en las variaciones anuales, casi que al 2, con la reactivación económica y los paros y las diferentes protestas que se presentaron por otros motivos, llegó a estar al 13,25% la inflación, hasta retornar o ya está retornando al 6,12% y probablemente el otro año tengamos cifras para esta época al 5, al 4, al 3, como normalmente funciona la economía. Habrá que esperar cómo se da ese proceso, cómo es la demanda agregada, cómo se da la ocupación, que el país esté ocupando y que en lo posible la tasa de desocupación esté alrededor del 9 o sobre el 9 o sobre el 8, nos habla de que hay más oferta agregada o más oportunidades y eso mismo pues genera producir más y esa producción un equilibrio en los precios. Entonces pues eso estará por verse. Esto es Folios de Economía en Ondas del Meta, aquí hablando un poco de la variación de los precios y cómo fue la inflación en agosto del 2024. Que estén muy bien.